Bueno, vamos a ver ahora el concepto de recursividad, un tema que va a ser importante cuando veamos las estructuras de datos tipo árbol. Primero debemos decir que la recursividad no es una estructura de datos, sino que es una técnica de programación que nos permite que un bloque de instrucciones se ejecute n veces. Reemplaza en ocasiones a estructuras repetitivas. Este concepto será de gran utilidad para los conceptos de las estructuras de datos tipo árbol. Ya vamos a ver que ahí se aplica la recursividad para recorrer la estructura de datos tipo árbol. La recursividad es un concepto difícil de entender en principio, pero luego de analizar diferentes problemas los conceptos se aclaran. En C, las funciones pueden llamarse a sí mismas. Si dentro de una función existe la llamada a sí misma, decimos que la función es recursiva. Cuando una función se llama a sí misma, se genera un espacio en la pila para las nuevas variables locales y parámetros. Al volver una llamada recursiva, se recuperen de la pila las variables locales y los parámetros antiguos y la ejecución se reanuda en el punto de la llamada a la función. Vamos a hacer una serie de problemas para empezar a entender el concepto de recursividad. Vamos a implementar una función recursiva. Va a ser el ejercicio 173. Vamos a pasar a ejecutarlo. Primero lo creamos y dijimos el programa 173. Para no perder tanto tiempo, en este caso lo vamos a copiar, lo tenemos acá y vamos a ver. Decimos que la función repetir es recursiva porque dentro del algoritmo se llama a sí mismo. O sea, cuando llamemos repetir desde la main, ejecute la función repetir, lo primero que va a hacer es llamar a la función repetir. Y esto en forma recursiva, vamos a ver que si lo ejecutamos, el programa debería detenerse con un error grave. El programa, o sea, el sistema operativo Windows detectó que el programa no funciona porque consumió todo el espacio de memoria reservada. ¿Por qué sucede esto? O sea, este problema es grave, como vemos. La función repetir es recursiva porque dentro de la función se llama a sí misma. Cuando se ejecuta este programa se bloqueará, como acabamos de ver, se bloquea el programa y genera un error. Analicemos cómo funciona. Primero se ejecuta la función main, luego se llama la función repetir. Hay que tener en cuenta que cada vez que se llama una función se reservan 4 bytes por lo general de la memoria que se liberarán cuando finalice su ejecución. La primera línea de la función llama a la función repetir, es decir, que se reservan 4 bytes nuevamente. Se ejecuta nuevamente una instancia de la función repetir y así sucesivamente hasta que la pila estática se colme y se cuelgue el programa, también como lo que acabamos de ver. Vamos a hacer una variante. Vamos a hacer el programa 174. Vamos a pasar a grabarlo al ejercicio 174, lo vamos a copiar también y vamos a decir, esta función también es recursiva, repetir, imprimir, por el hecho de que dentro del algoritmo llamamos a la función imprimir. Vamos a ver el resultado, veamos, yo cuando llame imprimir le voy a pasar 5, el parámetro x va a recibir 5, va a imprimir x. O sea, desde la main le pasamos el 5. El parámetro x recibe el valor 5, se ejecuta el algoritmo de la función, imprime el contenido del parámetro, es el 5, y seguidamente se llama a una función, en este caso a sí misma. Por eso decimos que es una función recursiva, la función imprimir. Enviándole qué cosa, un 4, x menos 1, un 4. El parámetro x recibe el valor 4, se imprime en pantalla el 4, llamamos nuevamente a la función imprimir enviándole el valor 3. Si continuamos nuestro algoritmo, podremos observar que en la pantalla se imprimen, vamos a ver, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, hasta que hay un problema, o sea, se colma la memoria en cuántas llamadas, en más de 43.172, o sea, 43.175, porque empieza el número 5 y el programa se detiene cuando llega al número menos 43.172. Ha hecho más de 40.000 llamadas recursivas y ahí es cuando ya no hay más memoria disponible para que se apilen las direcciones de las llamadas anteriores a la función. El sistema operativo detiene la ejecución del programa. Bueno, estamos nuevamente con la situación. Ten en cuenta que cada llamada recursiva, como decimos, ocupa 4 bytes. Como nunca finaliza la ejecución completa de la función, se desborda la pila estática con las sucesivas llamadas. La idea es para llegar al concepto de que
siempre va a tener que haber una estructura condicional que corte las llamadas recursivas. Por ejemplo, si tuviéramos que implementar una función recursiva que imprima en forma descendente del 5 al 1, o sea, vamos a hacer el siguiente programita, lo vamos a grabar con el nombre del programa 175, y el 175 también lo vamos a copiar. Acá tenemos el algoritmo y este sí lo podemos ejecutar sin problema. Vamos a ver de que cuando lo ejecutemos no hay ningún problema y el programa se detiene correctamente. Llamo a la función imprimir, le pasamos un 5. 5 es mayor a 0, es verdadero. Imprimir contenido de x, o sea, imprime el 5. Llama recursivamente imprimir, le pasa x menos 1, o sea, un 4 le va a pasar. El parámetro x recibe un 4. 4 es mayor a 0, es verdadero. Pasa a imprimir el 4, luego el 3, el 2. En un momento muestra el 1. Llama a imprimir, le pasa 1 menos 1, un 0. El parámetro x recibe un 0. 0 es mayor a 0 y acá se cortan las llamadas recursivas porque da falsa esta condición, no entra y sale de la función imprimir. Es importante ahora empezar a entender qué va a pasar cuando salga la función imprimir. Volverá a la main y eso lo vamos a entender haciendo el siguiente programita, que vamos a hacer el 176. Vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a grabar como el programa 176. Vamos a copiarlo. Antes de ejecutarlo, imaginemos qué va a suceder acá. Es el mismo de recién, nada más que la impresión la hemos hecho, el printf lo hemos hecho después de la llamada recursiva. ¿Pasará una vez por acá? Si yo llamo a imprimir, le envío el 5. 5 es mayor a 0, es verdadero. Acá vuelve a llamar a imprimir, le pasa un 4. Y acá se empieza a apilar hasta que a un momento le envío un 0 y da falsa la condición. ¿Qué pasa cuando esta condición da falsa? Viene a la llave cerrado y ¿a dónde vuelve? Si vuelve a la main, a la función main, nunca se va a imprimir esto. Pero si lo ejecutamos, vamos a ver que el resultado es que también se imprimen los 5 valores. Pero no imprime primera vez el 5, sino imprime el 1. Recordemos la otra ejecución. La ejecución esta mostraba 5, 4, 3, 2, 1. O sea, 5, 4, 3, 2, 1. Y este es justo al revés. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, si la impresión la hago después de las llamadas recursivas, se van a imprimir al revés. El valor que tenía x en la última llamada. ¿Sí? Pasa la misma cantidad de veces el programa por acá que por acá. Nada más que acá va imprimiendo y va llamando recursivamente. Y acá primero se apilan todas las llamadas recursivas. Y es por eso que cuando x vale 0, vamos a explicarlo. Vamos a ver. Con el ejemplo se presenta una situación donde debemos analizar línea a línea de ejecución del programa y el porqué de este resultado. ¿Por qué se imprime 1, 2, 3, 4, 5 si yo inicialmente le pasé un 5? Y me los imprime no el 5 primero, sino el 1. Veamos cómo se apilan las llamadas recursivas. En la primera llamada, desde la función main, le pasamos al parámetro x y recibe un 5. O sea, imaginemos de acá, yo le envío un 5, el parámetro x tiene el 5. Cuando llamamos desde la misma función, le enviamos el valor de x menos 1 y queda de la siguiente forma apilada en la memoria. O sea, este x en cada llamada recursiva le vamos a llamar x'. O sea, el 5 no se ha perdido. En otro lugar de la memoria, en la segunda instancia de la llamada imprimir, recibe un 4. Debemos entender que el parámetro x en la nueva llamada está en otra parte de memoria y que almacena un 4. El 5 no se ha perdido, sino que es de otra instancia de la llamada de la función. Nosotros le llamaremos x'. Comienza a ejecutar la función, la condición if se evalúa como verdadera, por lo que entra al bloque y llama recursivamente a la función imprimir, pasándole el valor 3. El 3 lo recibe el x segundo. Nuevamente la condición se evalúa como verdadera y llama a la función enviándole un 2. Lo mismo ocurre con el 1 y con el 0. ¿Qué va a pasar ahora cuando haya recibido el 0? Cuando x vale 0, la condición del if se evalúa como falsa y sale de la función imprimir. ¿Qué línea ahora vuelve? O sea, cuando sale, se va a liberar este 0
¿Vuelve a la función main? No, no vuelve a la función main. Recordemos que la última llamada a la función imprimir se hizo desde la misma función imprimir. Entonces lo que va a hacer, vuelve a la función printf. Entonces al ejecutar printf, imprime lo que vale x, y x en la última llamada valía 1. Acuérdense que la de 0 se pierde porque sale la función, se pierde el parámetro, pero por eso muestra el 1. Ahora analicemos que el parámetro x, observamos la pila de llamadas y tenemos un 1, entonces por eso imprime un 1. X cuarta tiene el valor 1, por lo que se imprime dicho valor en pantalla. Luego de imprimir el 1, finaliza la ejecución de la función, se libera el espacio ocupado por el parámetro x, o sea, este 1, y pasa a ejecutar la siguiente línea donde se había llamado la función. O sea, vuelve, cada vez que acá empieza a salir de la función, va volviendo acá al imprimir. Y se imprime el 2. Así sucesivamente hasta liberar todas las llamadas recursivas. O sea, si se apilaron 5 llamadas recursivas, tiene que volver, cuando va saliendo de la función, volver a esta línea 5 veces. Y es por eso que si por esta línea pasa 5 veces el programa, por esta línea también va a pasar 5 veces, pero en el orden inverso a cómo se fueron apilando las llamadas. Con esto presentamos el concepto de recursividad, ¿sí? Con un problema que si tenemos que mostrar, por supuesto, los números del 1 al 5, nunca va a convenir implementar un algoritmo recursivo. Lo más conveniente es plantear un for de 1 a 5 y mostrar los valores. Pero hemos tratado de buscar los problemas más elementales para empezar a entender cómo funcionan las llamadas recursivas, cómo se van apilando los parámetros y cómo en algún momento, cuando finaliza la ejecución de una función que está dentro de una llamada a sí misma, vuelve a la línea siguiente y recupera el parámetro x en la instancia anterior de la llamada de esa función. Bueno, con esto están los conceptos esenciales de recursividad. Gracias.